Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. El presidente Iván Duque del gobierno saliente fue el gran protagonista de la instalación del nuevo Congreso de la República, con un discurso de 40 minutos en el que resaltó, entre otras cosas, su gestión, le lanzó pullas a su sucesor Gustavo Petro y dejó un mensaje a la fuerza pública diciendo que son el sostén de la democracia. El punto más tenso de este momento ocurrió cuando Duque habló de la implementación del proceso de paz y fue interrumpido por gran parte del auditorio que le gritaba mentiroso. Un arranque atípico del legislativo al que llegan 181 nuevos congresistas, entre ellos líderes sociales, influenciadores de redes sociales y activistas. Solo 113 repiten curules, entre ellos los viejos conocidos de la política como el muy poderoso senador Roy Barreras, Iván Cepeda, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Angélica Lozano, Efraín Cepeda y Arturo Char, entre otras caras muy conocidas. Un congreso que no contará con varias figuras representativas, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, Antanas Mockus y Gustavo Petro. Con el paso de los días se confirmaron las mayorías en el nuevo Congreso por parte del nuevo gobierno. ¿Cómo funcionarán las medidas que anuncia Roy Barreras para trabajar el doble? Ese será el tema de conversación esta noche, la lectura a propósito de la nueva composición del Poder Legislativo en el país. Bienvenidos. Al Congreso llegan 86 mujeres y 208 hombres. En el Senado, el pacto histórico tendrá bancadas mucho más grandes, con 20 congresistas, seguido del Partido Conservador con 15 y los liberales con 14, mientras que en la Cámara de Representantes el Partido Liberal tiene 33 curules y el pacto histórico 29, los conservadores 27, y en la instalación hubo varias particularidades, como por ejemplo el perrito Cometa, que acompañó a la ahora senadora Esmeralda Hernández. Esta noche vamos a hablar de eso, de la composición del nuevo Congreso, muchas caras conocidas, un Congreso muy diverso. Decía hace apenas unas horas Piedad Córdoba, que es senadora electa por el pacto histórico, que eso sí se parecía mucho más a lo que era Colombia. Esta noche está con nosotros Lucía Bastidas, concejal por Bogotá por el Partido Verde, Mauricio Toro, que es politólogo, ex representante a la Cámara por el Partido Verde, y Sergio Marín, representante a la Cámara por el Partido Comunes, anteriormente Partido FARC. Bienvenido, representante Marín. Déjeme preguntarle cómo está leyendo usted esta nueva composición, esta nueva, puja de poder entre partidos que se están disputando el poder en el Congreso de la República. Bueno, un saludo para todos. En primer lugar, creo que esa frase que señalas de Piedad Córdoba de alguna manera puede señalar elementos que identificamos varias fuerzas políticas de lo que vimos ayer. Un país que se parece, un Congreso que se parece un poco más al país. Mucha ruana, mucho estilo informal al vestir, mucho sombrero, pero aspiramos que obviamente esto no sean únicamente elementos decorativos. Nosotros aspiramos que la política en la política se vea reflejada también propuestas que impacten a esos sectores, millones de colombianos que quieren el cambio y que seguramente votaron precisamente en la aspiración de que este Congreso los represente. Exrepresentante Toro, ¿cómo es que tenemos que decirle Mauricio o exrepresentante? ¿Cómo se siente más cómodo? Mauro, por mi salud mental, Mauro, que es lo mejor. Bueno, voy a decirle, para no sonar tan atrevida, Mauricio, ¿usted cómo está leyendo? ¿Se va usted? ¿Se fue del Congreso de la República? ¿Cómo vio el escenario de ayer? Bueno, en primer lugar hay que decir que también es el reflejo de una polarización amplia que se ha venido dando en el país, que luego se fue ajustando por el interés de participar de algunos partidos tradicionales dentro del gobierno, pero lo que hay que decir es que sin duda pues es un Congreso que hoy tiene casi 181 personas nuevas, de casi 300 que son personas que repiten, son pocas, cada vez menos, y esa renovación además demuestra también el talante de la juventud. En todos los partidos políticos entraron personas jóvenes, primerizas, y yo espero pues que se vea reflejada esa fuerza de la juventud en propuestas serias para el país que defiendan los derechos de tantos jóvenes que salieron a protestar en las pasadas marchas que dieron en el país. Así que tengo esperanza, tengo muchas dudas también. Lo que sí hay que decir es que empezó con la polarización propia de lo que refleja las elecciones. Concejal.
Bueno, un gusto estar aquí con Sergio y con Mauricio. Lástima que no estuvo en el Congreso. Yo le dije que se debió a que no tomó posiciones claras en la ciudad de Bogotá. Primero, saludo que haya 86 mujeres en el Congreso de la República. Primera vez que tenemos alta participación de las mujeres. Y recuerden que renovación no es edad. Hay unos que llegan por primera vez, pero con las mismas prácticas clientelistas, y lo vimos en la lista de nuestro partido y lo vimos en diferentes listas, pero bien que haya una mixtura. Lo lamentable es lo que pasó anoche, esa falta de respeto en el Congreso, la polarización, de nuevo gritando, no respetando el discurso del presidente Iván Duque, el que hayan mostrado a los medios cómo iba vestida una representante, que la otra llevó el perrito, que el otro iba con tacones, y aquí lo que necesitamos es ver las propuestas de lo que va a pasar en el Congreso de la República y estar muy atentos de lo que van a presentar de reforma tributaria, que ya me empieza a poner nerviosa cada vez que escucho al ministro de Hacienda o cuando escucho al nuevo director de la DIAN planteando una cosa un día y otra cosa otra. Entonces, lo importante es que ese Congreso, ese nuevo Congreso de la República, de verdad defienda el interés colectivo. Pero me preocupa porque, como vemos, va a haber una máquina arrasadora del pacto histórico de la nueva coalición de gobierno que está dispuesta a pasarle todo al nuevo presidente de la República. Pues hablemos a propósito de eso, que creo que es la gran fotografía que deja el nuevo Congreso, y es la rechifla al presidente Iván Duque, a la cual, a propósito, el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, dijo que iba a llamar incluso a la seguridad del Congreso cuando se escucharon los abucheos, diciéndole, entre otras cosas, mentiroso, mientras él hablaba de los resultados, lo que él considera hizo en materia de implementación del proceso de paz. Que no existe causa objetiva alguna que justifique un crimen, mucho menos apelando a falsas teorías que adecúan de manera amañada la palabra revolución. Por el contrario, son la legalidad y el emprendimiento y la equidad. Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóneme, presidente, escúcheme, si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. Actuamos ante esa realidad. Eran oposición, ahora son mayorías, eran minorías. Representante Marín, ahora son mayoría en el Congreso, y esta es la fotografía que deja el gobierno entrante, digo, quienes hacen parte de la coalición de gobierno. Su lectura sobre esto que ocurrió en el Congreso ayer. Bueno, hay que tener en cuenta que las fuerzas políticas que nos sentamos en un escenario como el del 20 de julio, que tradicionalmente cada 4 años instala el Congreso de la República, nos sentamos seguramente con la aspiración de escuchar al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Esa realmente esas son las funciones del señor Iván Duque. En la esperanza, por supuesto, de que como jefe de Estado y de gobierno dé un discurso a la nación que se parezca y refleje lo que han sido las inmensas dificultades de millones de colombianos en este cuatrenio. Un gobierno que representa, no se nos olvide, el partido que se ha propuesto hacer trizas los acuerdos de paz, un gobierno que entrega un país con una tasa de inflación que ya se aproxima al 10%, un gobierno que entrega un desempleo que sobrepasa los 2 dígitos, un gobierno que no ha sido capaz de implementar la reforma rural integral, un gobierno que no ha sido capaz de detener la matazón de líderes sociales en todo el país, un gobierno que trató con recursos militares una protesta social de los jóvenes el año pasado, le sacó los ojos a los jóvenes, y ayer el presidente se para ante ese Congreso que efectivamente, como tú lo dices, ha cambiado, no es el Congreso de mayoría del Centro Democrático con el que él interlocutaba hasta ahora, y le dice que fue el país de los jóvenes, que fue el país del empleo, que fue el país de las reformas y de los avances. Eso realmente enojó bastante. Concejal Bastido. Bueno, yo creo que la campaña ya pasó. El discurso que dio Gustavo Petro, electo, no es reflejo de lo que hicieron ayer sus diferentes miembros de la coalición, del cambio. Era un Roy, el del cambio, el de la renovación, un Roy que nunca ha hecho política, un Roy que nunca ha sido gobiernista,
llamando a que chiflaran al presidente de la República, pues es vergonzoso. Por supuesto que no todo está perfecto, pero hay que reconocerle avances al presidente Iván Duque y tenía todo el derecho en la última presentación ante el Congreso de la República a plantearlo. Y los dirigentes de este país que están expresados en el Congreso de la República deben dar ejemplo con escuchar, a pesar de la diferencia. Ver a un Iván Cepeda, ver a un Roy Barreras asusando a gritar, pues no tiene sentido. Yo creo que hay resultados en los PDD, hay resultados en temas de tecnología. Nos tocó vivir la crisis más dura en los temas de la pandemia y se hicieron esfuerzos. No todo es en blanco y negro, como no va a haber magia a partir del 7 de agosto. Dios quiera que no maten ni siquiera a un solo líder social, pero aquí confluyen muchas cosas. Por ejemplo, los que le hicieron conejo a la paz. Por ejemplo, el señor Iván Márquez, que no sabemos si está vivo o muerto, y que le hizo conejo a la paz y que en Venezuela lo están protegiendo. Entonces, el tema de los matices, pero yo sí llamo es, aquí los congresistas deben actuar como congresistas. Ya pasó la campaña, aquí tenemos que mirar una agenda y cómo, en primer lugar, unir al país, porque la polarización seguramente no nos va a dejar avanzar. Mauricio. Pues yo tengo que decir que es ese recinto del espacio de la democracia donde uno demuestra las inconformidades que hay frente a las diferentes situaciones que se presentan. Sin duda, el presidente Duque habló de un país que no es Colombia. Él parece que viviera en Narnia, habló de unas cifras que son completamente contradictorias a la realidad y empezó a hablar frente a la protección de los líderes sociales, cosa que no ha pasado, y empezó a hablar de cumplimiento de los acuerdos de paz, cosa que no han hecho sino torpedear, y ni hablar de lo que ha sido el saqueo de este gobierno a los recursos de la paz. Esa fotografía pues incomodó porque se sentía uno al ver ese discurso indignado, y sabíamos además que el presidente Duque nunca ha respetado el estatuto de la oposición, que lo obliga a sentarse y oír el discurso de la oposición. Durante estos años esto venía pasando y nosotros somos conscientes, al ver que esto seguramente iba a terminar en que él se iba a levantar y no los iba a oír, pues tal vez, digamos, se dejaron torear. Veo más izquierdoso cada día, menos de centro y más izquierdoso a Mauricio Toro. No, yo quiero analizarlo desde afuera ya no desde adentro. Y mire, no solo creo que sí se dejaron provocar, que es necesario, pero había que de alguna manera protestar porque sabían que se iba a parar el presidente sin oír la contradicción del discurso que él había presentado. Y una cosa que a mí me parecía falto de todo, qué necesidad, como dicen las abuelas de Duque, de armar un discurso lleno de pullas y lleno de ataques al gobierno electo cuando ya va de salida. Pero también de reconocer que se atendieron las 1.400 obras PDD que son tan importantes para el proceso de paz. Ese cuento, yo he defendido el proceso de paz, voté por el proceso de paz, pero no es en blanco y negro. Se apuntó con un presupuesto importante. Le jugaron sucio al tema de la paz. Claro que se robaron, es otra cosa y nadie lo confronta. 500 mil millones de pesos, pero Lucía, y los debates de control político. Pero también sí había que hacer una reivindicación a las fuerzas militares, porque usted hablaba que le sacaron los ojos. No, aquí en Bogotá, que es lo que yo viví, y usted también, los vecinos del Portal de las Américas, ayer nuevamente fueron víctimas de los vándalos. Sí, porque la primera línea son con vándalos. El cuento que se van a meter a los conjuntos y después se vean las imágenes cómo se bajan de los camiones policiales. Yo sí lo conozco y lo he visto y he acompañado. Respeto a esos vecinos. Pero fíjate que aquí estamos en un debate entre visiones distintas. Claro. El presidente, cuando estaba hablando ayer, estaba hablando como jefe de Estado de Gobierno, era su último discurso ante este Congreso. Entonces empieza obviamente haciendo todos estos saludos protocolares en los que se le demoró muchísimo tiempo. Saludó yo creo que a todo el mundo. Y cuando terminan esos saludos dijimos, vamos a ver qué dice. Mínimamente uno esperaba un discurso medianamente asentado en la realidad de lo que han sido los últimos 4 años. Me tocó un periodo difícil, me tocó atender la pandemia y en esas circunstancias hemos hecho lo posible, más sin embargo tenemos unas dificultades. No, es que uno escucha el discurso ayer, no hay ninguna dificultad en Colombia. Pero déjeme trasladarle tal vez una lectura que tienen quienes han visto desde la barrera, desde la orilla del análisis lo que ocurrió ayer. Y es una bancada, digo, mayoritaria ahora en el pacto histórico que actúa, si usted lo comparte, como si no hubieran ganado, es decir, ya ganaron, se preguntan cuál era la necesidad de abuchear, de darle ese trato al presidente de la República, en este caso, Iván Duque. Porque es que realmente estamos hablando del peor presidente en la historia de este país. Y creo que en eso sí hay un consenso desde el centro, incluso diría yo desde la centro derecha hasta la izquierda. No estamos hablando de cualquier gobierno, estamos hablando de un gobierno que simple y sencillamente en el cuatrenio manejó una agenda política que iba en contravía a las aspiraciones del pueblo colombiano, aspiraciones que pudieron además realizarse
fruto de la firma de un acuerdo de paz. Yo estoy absolutamente seguro que sin un escenario de paz no estaríamos hablando de un Gustavo Petro presidente, ni estaríamos hablando de un Lleva Congreso, 20 años ni en estaríamos campaña, hablando de un 20 Congreso años que en tiene campaña. hoy posesionado por primera vez en su historia a un dirigente de izquierda como presidente de la Cámara de Representantes. Parar la guerra es el hecho histórico más importante de las últimas décadas. Y el presidente que toma el país con ese acuerdo de paz, lo que dice es, lo voy a hacer trizas. Esto es una cosa increíble y realmente el sentimiento acumulado ayer era ese. Una cosa, ayer todavía eran oposición, es decir, ayer terminaba ese periodo, era el último discurso del presidente Duque y los partidos que estaban allí todavía estaban en oposición porque se declararan como gobierno ahorita. En segundo lugar, no se nos puede olvidar, yo estaba ese 20 de julio de 2018 en el Congreso de la República cuando Santos, el expresidente Santos, da su discurso y también lo chiflaron los del Centro Democrático. Es que a este país se le van olvidando las cosas. Ese espacio es el espacio de la democracia, donde todo el mundo en paz, con arengas tal vez, con unos letreros, pues manifiestan su inconformidad. Y el Centro Democrático, que era oposición al gobierno Santos, también chifló ese día y yo estaba allí. Entonces, ¿por qué ahorita se sataniza el mismo acto que hicieron los demás? Pero no se está satanizando, ¿no? Lo digo, es que no te lo digo por ti, lo digo por quienes yo les están quiero decir, aterrados. ustedes que hablan de la renovación y el cambio, ¿quién es Roy Barreras? ¿Cómo quedó conformada la mesa directiva del Senado de la República? Que ni siquiera pudieron tener en la mesa directiva a una mujer. Es que hay unos que son gobiernistas, querido Sergio, no importa el gobierno que sea, y en eso el señor Roy Barreras es un experto. Él fue el más furiuribista, el más furizantista. Estoy y ahora seguro es el más que voy a ver hasta uribistas, vamos a ver hasta uribistas, gobiernistas. Furipetrista, pero total. Y hoy tienen a la U, y hoy tienen al Partido Verde, y hoy tienen al Partido Liberal, al Partido Conservador. Entonces arman coaliciones los gobiernos como siempre. A mí que me digan que es el cambio Roy Barreras, pues no les creo. No les creo. Puede cambiar de vestido, pero su esencia va a ser la misma. Y lo pusieron, a pesar de las divisiones, porque he visto a Gustavo Bolívar lo que está diciendo, para que arme la coalición de la mermelada con los diferentes partidos. En una democracia electoral como la nuestra, si tú quieres tener gobernabilidad en el Congreso, necesitas armar mayorías. Que es lo que han hecho todos. Y esas mayorías se arman al día siguiente de las elecciones, es decir, con resultados que no dependen de uno. En campaña se hace todo el esfuerzo. El cuadro al día siguiente de unas elecciones son, estos partidos tienen tantos, estos tantos. Bueno, miremos quiénes están dispuestos a acompañarnos. Se están peleando ya por la mermelada. Pero hoy no tienen 78 de 118, el pacto de 118 congresistas, el pacto histórico. No, el pacto no tiene 118. No, creo 78 de 118. Ah, ya. El pacto creció. Y ese crecimiento de las fuerzas, realmente el pacto hay que explicarlo bien. No es un partido, el pacto es una coalición de partidos que actúa electoralmente con un nombre que ha sido exitoso en este proceso electoral. Pues tienen presidente y una importantísima presencia parlamentaria, pero no era suficiente. Los solos representantes a la Cámara del Pacto Histórico y los senadores del Pacto Histórico no les permitía realmente poder desarrollar la agenda que propone Gustavo Petro. Para eso se necesita construir unas mayorías y esas mayorías hay que empezar a buscarlas, como quedó conformado el Congreso en Colombia en este momento, hacia el centro y hacia la centro derecha. Necesariamente cuando tú te corres hacia el centro y hacia la centro derecha, desde la perspectiva de las posiciones de izquierda, donde a veces también hay mucho fundamentalismo, no quiero profundizar en eso porque no se trata exactamente de esa discusión de esa, pero hay gente muy fundamentalista en este momento. Si tú te corres hacia el centro y hacia la centro derecha, ¿qué te vas a encontrar? Pues los que han gobernado 200 años este país. Necesariamente en la medida que te empiezas a correr a la derecha en Colombia, te empiezas a encontrar los apellidos que llevan 200 años poniendo presidente y gobernando a Colombia. Mauricio. Hay una cosa, y es que el tema de la representatividad se da en todos los sistemas políticos, en los parlamentarios, en los democráticos, donde los gobiernos tratan de conformar las mayorías necesarias para lograr las reformas que se requieren. Es que esto no es una cosa que esté pasando solo en Colombia, pasa en todas partes y eso es lo que tratan de hacer. Más aún cuando uno oye el discurso de Gustavo Petro y él habla de que él quiere una gran coalición nacional para lograr los cambios profundos sin dejar por fuera las voces de quienes puedan estar en desacuerdo, y buscó de alguna manera pues lograr esos acuerdos. Que a uno le parece extraño que un partido como el Conservador termine en el pacto histórico cuando durante estos 4 años no hicieron sino darse con los zapatos.
Es extraño, pero no es anormal en términos de que eso buscan los gobiernos. Pero esa es la política. Esa es la política y de eso se trata el juego. Lograr garantizar gobernabilidad para las grandes reformas, más aún a las que va a presentar, que decía Lucía, que también nos da miedo la tributaria, ¿qué va a pasar? Pero eso no se logra si no tienen unas mayorías para lograr la plata que necesitan para las propuestas. Para ciertos temas estamos hablando de una coalición, por darle este nombre, que viene funcionando desde hace por lo menos unos 12 años. Es decir, quienes acompañaron a Juan Manuel Santos en el inicio del proceso de diálogos con las extintas FARC y acompañaron el proceso de refrendación de este acuerdo y acompañaron el proceso de implementación, en gran manera son las mismas fuerzas que hoy están acompañando a Gustavo Petro. Pero antes, es decir, para algunos temas ya había el punto de discusión, representante, es que antes les parecían mal esas coaliciones, esas alianzas políticas, pero fíjate que hoy no. Fue posible detener el intento del uribismo de hacer trizas el acuerdo en este cuatrenio gracias a que hubo la posibilidad, tanto en Senado como en Cámara, de conformar para la defensa del acuerdo de paz una coalición en la que solo quedaba excluido prácticamente el Centro Democrático. Como aquí hubo de parte y parte, concejal Bastidas, le preguntaba hace unos instantes al representante Marín si no creía innecesaria la posición, la conducta de quienes hoy hacen parte de la coalición de gobierno. Déjeme preguntarle a usted si no cree que el presidente Duque también erró en el discurso, en las sátiras, en las pullas a Gustavo Petro. Sí, yo creo que erró en las pullas, pero el escenario es de respeto. Yo creo que, aunque el escenario de la democracia es para gritar como unos locos y ver a Inti, a Roy gritando, a Iván Cepeda, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso para un día de la posesión de un Congreso de la República, pero a algunos les parece que no. A mí que me da miedo. Y lo que antes les parecía y que criticaban con bastante fuerza era que estuvieran aliados con el conservador, con el partido de la U, con los liberales, ahora les parece maravilloso y empaquetan en que está muy bien hacer esa coalición de gobierno. Aquí lo que me da miedo es el unanimismo, porque el unanimismo no construye democracia y porque aquí las voces que vamos a hacer oposición, crítica y que vamos a estar vigilantes necesitamos garantías. Y sépanlo, que la oposición no va a estar en el Congreso, la oposición va a ser de ciudadanos, de organizaciones que vamos a estar pendientes de lo que va a pasar. Yo, lo que le decían estos días viendo cuando nombran a cada ministro y sale cada uno a echarse su discurso, el consejo que le estaba dando al presidente electo Gustavo Petro es reúnanse con el equipo y miren cuáles son los mensajes que van a dar, porque están quedando muy mal, que un día dicen una cosa, luego salen a decir otra, hoy ya salió el ministro Campo a decir que no va a dar los subsidios a la vivienda, que porque eso era para los que tenían plata, entonces aquí hubo marchas y utilizaron a muchas organizaciones sociales y a jóvenes por la reforma tributaria de los 35 billones que proponía Carrasquilla, y hoy son 50 billones a costillas de todos, y yo veo mucho silencio, por eso cuando radiquen la real reforma vamos a estar atentos a ver lo que va a pasar. Pero no va a ser la oposición en el Congreso. Realmente el paro, su motivo no fue el monto no era de la campaña reforma política, sino los bolsillos de los que salía. La oposición hicimos innumerables intentos de dialogar con el gobierno antes de que estallara, que se presentara esta explosión social, que es realmente la expresión de un desánimo contenido durante mucho tiempo. Nosotros le decíamos al ministro de Hacienda, yo pertenezco a comisiones económicas, hombre ministro, no hay otra fuente de dónde sacar eso, y él decía, ¿pero de dónde? Y decíamos, pero sáquenlo de los 60 billones de gabelas tributarias para los grandes capitales, pero sáquenlo de los 50 billones que hay en la corrupción, pero diseñen una política que le permita al gobierno utilizar fuentes para llenar esas arcas que permitan suplir ese hueco fiscal tan gigantesco. Y lo que dijeron, no, masiva. ¿Pero por qué masiva si a las zonas francas de este país no les cobran impuestos? El tema de la oposición es sana para las democracias. Claro. Yo no hubiera aceptado a los conservadores. Digamos que ya tenían unas mayorías que permitían de alguna manera lograr esos cambios. Los conservadores son una cosa impresionante en cuanto a burocracia y entonces por eso no le genera prevención. No era necesario, pero bueno, ya están. La burocracia le gusta a todos, si no miremos Bogotá, mijo. Pero parte de la base de una cosa Ay, la y es la burocracia le gobernabilidad gusta a para no dejar gente por fuera. Y yo le entiendo ese discurso. Ahora, frente a la tributaria del gobierno Duque, el pacto histórico presentó una ponencia alternativa
porque eran conscientes, yo creo que sabiendo que iban a ser gobierno, que se requería un flujo de caja para poder garantizar no entregar esa olla tan raspada. A diferencia de algunos partidos como el mío, el del centro, que presentamos una ponencia de archivo, el pacto presentó una alternativa en cabeza de David Racero y presidente de la Cámara, en una lógica de, oiga, se requieren unos recursos para una inversión que me parecía hasta una posición coherente con lo que están haciendo ahorita. Esa misma ponencia alternativa que hablaba de eliminar exenciones, de no cargar a la clase media y sobre todo a la más pobre, es la que seguramente se va reflejada en la tributaria del gobierno, que espero sea mucho menos agresiva para la gente de menos recursos que la EDU. Es un Congreso nuevo con caras diferentes. A propósito de eso, en la instalación hubo varias particularidades, como por ejemplo el perrito Cometa que acompañó a la senadora Esmeralda. Ella hace parte del pacto histórico, está allí en la coalición de Gustavo Petro. Otro congresista utilizando tacones, otro que se fue incluso con una prenda que había sido diseñada con cannabis. Un Congreso variopinto, un Congreso que se va a enfrentar, entre otras cosas, a la reforma tributaria muy ambiciosa que tiene preparada, lista el gobierno de Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando del Congreso entrante, hablando del gobierno de Gustavo Petro. A propósito de Petro, el presidente del Senado, Roy Barreras, el hombre duro, el muy poderoso senador Roy Barreras, anunció que van a buscar modificar la Jurisdicción Especial para la Paz, adecuarla para una eventual negociación con el ELN. Roy Barreras y el senador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos más fuertes de Gustavo Petro, se enfrentan. Podría representar uno de los puntos de inflexión del nuevo gobierno, del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. En este momento no voy a ir a la votación de mesa directiva. Como les conté, no vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando en la presidencia por Roy Barreras. Mauricio, ¿qué tanto va a afectar esta distancia que se nota muy lejana, muy profunda entre el senador Bolívar y el senador Roy Barreras, que incluso se retira? Él lo dice, me voy, no voy a votar por Roy Barreras, que fue el gran pacto que se hizo, dejar a Roy Barreras como presidente del Senado. Esto va a ser temporal, al final van a tener que aprobar las reformas que se han propuesto como proyecto y como partido político al final. Yo me imagino que este es un acto que él hace de contrición, de decir, oiga, esto no era lo que esperábamos como pacto, pero al final yo también me pongo a pensar, es político, y esto es político, y esto es de tratar de sacar esas reformas con habilidad. Y lo que hay que decir es, gústenos o no, Roy, es un animal que es capaz de sacar esas reformas profundas en el Congreso de la República y lo vieron como el único que lo pueda empujar. Claro, yo entiendo lo que está diciendo... ¿El único? ¿En serio? De los que está ahí, para lo que van a presentar, veo pocas capacidades de lo que se viene. Necesitan una persona con una experiencia de ese señor, hay que decir, guste o no, tiene esas capacidades de lograr esos consensos para aprobar esas reformas. Y seguramente lo vaya a hacer. ¿Que le incomoda a algunos? Claro que incomoda. Pues uno queda como, si uno esperaba un poco más de renovación, pudiera ser otra persona, pero esto es, ¿quién va a ser capaz en ese primer edilio que se da el primer año de sacar la reforma agraria? No de unificar la izquierda, sino de poder lograr los consensos. Los consensos lo tenían que hacer, porque es que si no, bueno, no sacan los consensos. A mí me gusta cómo están disfrazando y protegiendo y mirando como un hombre habilidoso al Roy Barreras, que a ustedes les parece que es del cambio y que tiene todas esas virtudes. Yo no he dicho que sea el del cambio. Me parece, he y dicho que es es una habilidad política. Aquí lo dijo Mauricio, el único que es capaz con esa reforma tributaria. Yo creo que esas diferencias se van a ir profundizando. Lo que los sapos ya se han convertido en orangutanes que se ha ido tragando la coalición del pacto histórico, los empalmes también porque sacaban el del sindicato, porque aquí el uno otro. Eso se va a ir profundizando y va a resultar Gustavo Petro quedando es con los mismos de siempre, porque hay muchos al interior del pacto histórico que veo molestos, no solo por la definición de Roy Barreras, sino con algunos ministerios. A mí lo que ya me empieza a llamar la atención
es como los sectores que adversan a Gustavo Petro están convirtiéndose en los mayores defensores del purismo ideológico en este país. Entonces, ¿qué tenía que hacer Gustavo Petro? Ganó la presidencia, entre otras, con una votación que no significa que la extrema derecha colombiana haya quedado aplastada. 3 punticos de diferencia. 10,5 millones de votos. 3 punticos de diferencia. Rodolfo Hernández, y a Rodolfo Hernández lo acompañaba toda esa clase política que tú estás diciendo que ahora alguna de ella está con no Gustavo me señale. Petro. En segunda vuelta lo acompañaron y cuando perdió dijeron ahorita vamos con Gustavo Petro. Entonces lo que tú estás diciendo es que lo que tenía que hacer Gustavo Petro era, siendo presidente, quedarse con su puchito de representantes y de senadores, decir, no puedo ser ninguna No, yo estoy reforma, analizando. no le puedo solucionar Eso lo ningún está diciendo problema a este usted. país, qué pena, pero me toca retirarme. No, para que todos los corruptos a que ver, compran elecciones... primero le pido respeto porque no ponga palabras en mi boca que estoy diciendo. Estoy analizando lo que hicieron. No, pero no exijas respeto si no respetas, porque tú empiezas diciendo que es que nosotros queremos que sean los corruptos pero que porque no se lo gobiernen, tome y tampoco personal lo que habías estamos dicho. discutiendo. Yo quiero decir una cosa. Yo estoy diciendo que usted... Usted que es duquista. Usted que es duquista. Yo conozco a Iván Duque, no estoy le critico algunas cosas, le defiendo otras. Es que cuando a mí me dicen que la habilidad, y yo no estoy diciendo, ustedes deciden, cada gobierno decide cómo hace su coalición. Lo que estoy diciendo es que ahí está el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Renovador y el del Cambio, que Roy Barreras, ¿por qué les molesta? Es que él ha estado en todos los gobiernos, es que le lucen todos los vestidos. Es que no me diga usted que yo conozco gente del Pacto Histórico, que no había otra persona que pudiera representar al Pacto Histórico diferente al señor Roy Barreras. ¿Quién hubiera podido ser, por ejemplo, distinto a Roy Barreras? ¿Algún otro puede hacerlo? Lo mismo hizo Duque cuando ponía a Macías. Lo mismo en ese momento. Pusieron a semejante carrampeón a poder sacar las primeras reformas. Para que podamos escuchar las intervenciones. En medio de la fraseología, representante Marín, que tanto nos gusta a los políticos, se nos olvida explicarle a la opinión pública algunas cosas. ¿Cómo se aprueban las leyes en el Congreso de la República? Por mayoría. Levante la mano, baje la mano. Bueno, estoy graficando. ¿Con votos? Sí, con votos. Entonces, si yo tengo una Cámara de Representantes que queda con 187 representantes, yo necesito 98, 100 votos para que mi proyecto, y estoy hablando de proyectos de ley ordinaria, porque si es una reforma a la Constitución, un acto legislativo, necesito una mayoría calificada, y todavía necesitaría más. Y si yo tengo 70 representantes de la Cámara, tengo una fuerza muy importante, pero no es suficiente. Toda votación puede quedar 70, 120, perfectamente. Y pierdo todas las votaciones, entonces al presidente no se le aprueba Plan Nacional de Desarrollo. Al presidente no se le aprueba el primer presupuesto 2023. El presidente presenta un proyecto de ley de reforma rural, no se lo aprueban. Y empieza el presidente de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque no fue capaz de convocar a otros sectores. Yo quiero convocar a otros sectores, tengo dos opciones. Llamo a un cuadro político, a un representante, a un senador y le digo, unifíqueme toda la izquierda. Pues que ya está unificada, todos estamos con Gustavo Petro. Para poder pasar proyectos de ley en el Congreso necesito que voten liberales, conservadores, gente de cambio radical. Y los tienen, ese es el Congreso que tenemos. Ese desafortunadamente es el Congreso porque votaron los una cosa de pragmatismo político, que esto es al final lo que necesita un presidente para sacar la reforma. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice de Roy. Sin embargo, lo que se necesita es pragmatismo para que alguien tenga la capacidad de lograr los consensos y los acuerdos para sacar las reformas profundas que son difíciles y se requiere alguien con experiencia y el señor guste o no sea y comparto mucho lo que dice. Las reformas son con votos. ¿Y cómo consiguen para que estén esos partidos? ¿Gratis? Eso habrá que verlo. Este gobierno entregó todo, el de Duque entregó todo. Ahora falta ver, yo no puedo prejuzgar. Yo espero que no sea así. Yo espero que eso sea. Yo espero que así sea. Gratis. Hoy, con esas mayorías del pacto y esa renovación, lo que uno espera. No van a querer representación política, no van a tener cargos en el gobierno distrital. Sí, yo lo acabo de decir. Todos los partidos tienen representación política. Es que es un tema de democracia. No se puede ser ingenuo. Para que los colombianos no es de ingenuidad, estoy preguntando. Yo no tengo. Por eso es tan importante la reforma por mi ciudad. Claro, Lucía, déjame decirte. Pero ese es un punto importante, es decir, este apoyo político es a cambio de qué, digo, los conservadores, los liberales, la gratis, según Mauricio, gratis. ¿Es a cambio de qué, representante Marín? Yo tengo este programa de gobierno, ¿cierto? Este programa de gobierno me dice, ese programa de gobierno le dice a la gente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. La gente dice, voto por ese programa de gobierno, me gusta esa candidatura, voy y marco en el tarjetón. Ahora estoy gobernando, ya no estoy en campaña, entonces estoy gobernando. Para que yo pueda cumplir ese programa de gobierno, mucho más cuando se trata de gobierno nacional, necesito que muchas de las cosas que dije que iba a hacer se conviertan en leyes.
porque también puedo gobernar por decreto. Y hay gente que quisiera llevar a Gustavo Petro a que gobernara por decreto. Algunas cosas las sacará es decir, por a que él decreto. mismo se estancara en el Congreso para obligarlo a gobernar por decreto y después decirle dictador. No, lo que está haciendo él es participar del juego democrático. Necesito convertir mi programa de gobierno en leyes, para eso necesito mayorías, las busco, construyo consensos. No, es que efectivamente, nadie está diciendo que no. Tú no acompañarías ningún gobierno si no te ofrecen una cuota burocrática. Entonces nadie en política, nadie en política lo hace. No, usted no sabe quién. No, está muy equivocado. ¿Y por qué nadie lo hace? Porque yo acompaño tu agenda, pero quiero participar en su discusión. No le quiero decir a todos los televidentes que no es cierto lo que acaba de decir el representante Marín. Yo en Bogotá he votado muchos proyectos de la alcaldesa a cambio de nada, más que convicción por mi ciudad. Los que creen que todos los políticos son iguales y que se cambian por puestos y por ministerios está equivocado. Así no funciona, porque hay que pensar en el país. Ojalá los bogotanos saben exactamente cómo funciona Bogotá con Claudia. Ojalá usted, doctor Sergio Marín, cuando algo no le guste y vaya en detrimento de los intereses de la mayoría, sea capaz, así esté en la coalición de Petro, de votar en contra. Para mantener la gobernabilidad en Bogotá, para hacer aprobar su plan de desarrollo, para hacer aprobar el plan de ordenamiento territorial, esta administración lo único que ha hecho es repartir mermelada. Y a propósito pero yo no soy parte de esa mermelada, doctor, así que le pido respeto. El que las hace del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró que el impuesto a las bebidas azucaradas sí será incluido en la reforma tributaria que va a ser presentada en esta legislatura, muy a pesar de que el director de la DIAN había dicho que no iba. Unos para adelante y otros para atrás en este intento de definir lo que va a ser esa reforma tributaria y a quiénes se le van a meter al bolsillo. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. No es personal. No, vamos a ver, el tema penal lo estamos comenzando a ver realmente porque no estaba en la gente. Va el impuesto a las bebidas azucaradas. Sí, las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sí. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, ya entramos a la fase final con conclusiones. Mauricio, ¿cómo cree usted? Digo, todo esto es causa y efecto, ¿no? El análisis que hacíamos del Congreso variopinto, de todos los que están yendo ahora a ser parte de la coalición de Gustavo Petro, ¿qué pensarán? ¿Qué cree usted que piensan los electores, digo, del Partido Conservador, del Partido Liberal, que antes no estaban con Petro, ahora están con Petro? Me refiero a los congresistas. Pues me aterra y siempre digo lo de los conservadores, porque los liberales estaban divididos y al final pues el gobierno de Gustavo Petro parte de una base liberal de pensamiento. Pero los conservadores que resultan ser más opuestos a precisamente esas propuestas, pues le parece un extraño que se hayan entregado pues a una ideología completamente distinta. A mí eso me genera sospechas y suspicacias y yo no sé los electores del Partido Conservador cómo vayan a estar. Es que yo me acuerdo al representante por Bogotá, Juan Carlos Wills, cómo le daba palo al pacto histórico, se paraba de las greñas y esto, mejor dicho, no perdía oportunidad para darle en la cabeza a Gustavo Petro. Y de un momento a otro sale como uno de los grandes defensores del gobierno electo y eso genera pues muchas suspicacias en general para el conservatismo frente a lo que era su posición. El resto, uno sí veía a todos divididos, muchos de la U estaban con Petro desde el principio, el liberalismo casi que en su mayoría estaba ya, lo cual no es de extrañar por esa línea del pensamiento liberal, pero a mí me aterra es lo de los conservadores. Representante Marín. Yo creo que los tres, en medio de las diferencias y seguramente otros sectores que nos acompañan, estaríamos todos de acuerdo en tener un Congreso distinto y una política distinta en Colombia, sin lugar a dudas, pero la realidad es que esto es lo que tenemos. Eso hay que cambiarlo, por supuesto, pero es que estamos hablando de un país que acumula más de 200 años, 20 de julio ayer, 20 de julio de 1810, y no cambia este país. Los mismos partidos, los mismos apellidos, los mismos terratenientes, los mismos latifundistas, la misma acumulación de la riqueza. 80% de los propietarios de tierras poseen, el 1%, perdón, de los propietarios de tierras poseen el 80% de la tierra, el 0.1%, el 60% de la tierra en este país. Esa es Colombia. Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Yo aspiro que Gustavo Petro logre, en medio de esas dificultades que ha señalado Lucía, que todos las comprendemos y tratamos algunos de matizarlas y de comprenderlas en el contexto exacto de lo que está viviendo el país, logre tener resultado en transformar algunas cosas en este país, sobre todo en términos de justicia social y de algo que es importante y que este Congreso puede, en medio de esa alianza alrededor de Gustavo Petro, garantizar, que es reconciliación nacional. Concejal Bastidas, su reflexión final.
Primero, ojalá al presidente Gustavo Petro le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a toda Colombia, sin narrativas de odio, uniendo al país, pero eso está difícil. Segundo, no hubo ni cambio ni renovación política. La independencia es fundamental. Ojalá los congresistas, que es un mundo aparte del Congreso, y por supuesto que todos entendemos que es con votos que deben pasar y nada, pero cuando se ponen precio, cuando les dan un puesto, cuando les dan una entidad, pierden independencia absolutamente. Por eso, el llamado es colombianos, colombianas, organizaciones, la oposición la vamos a hacer desde fuera del Congreso, porque por lo visto en el Congreso de la República no hay. Y les digo, no hay ni cambio ni renovación, porque un hombre como Roy Barreras, que es hoy el presidente del Congreso del Gobierno del Cambio, expresa y es todo lo contrario a lo que los colombianos quieren. Y una oposición que será a regañadientes será la del ingeniero Rodolfo Hernández, que en un trino muy diciente dice él: yo no sé si el presidente Duque, hablando del discurso del presidente, describe a Suiza o Dinamarca, porque en Colombia hay 22 millones de pobres muriendo de hambre, y asemeja lo que ocurrió allá en el Congreso con una corraleja, un Congreso que entre otras cosas tendrá que definir la reforma agraria, con un Roy Barreras muy poderoso, dispuesto incluso a impulsar una modificación de la jurisdicción especial para la paz, pavimentándole el camino para que entren allí excombatientes de las FARC como Iván Márquez, ex AUC, y hombres que están hoy en el narcotráfico, que no en vano enviaron una carta al gobierno de Gustavo Petro diciendo que están dispuestos incluso el Clan del Golfo a hacer un cese al fuego bilateral a partir del próximo 7 de agosto. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Concejal Lucía Bastidas, un gusto. Un gusto estar aquí. Estaremos próximamente hablando de las reformas. Sí, señora, aquí estaremos. El representante Marín, un placer. Muchas gracias por la invitación. Rodolfo casi dice que el desorden de ayer se parecía al de un yate. Una corraleja, sí, señor. Mauricio Toro, excongresista, un hombre muy cercano a la política. Gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias por la invitación y espero que le salga bien el gobierno a este presidente para que de esa manera los colombianos vivan mejor. Se fue también el general Zapateiro, hay cambios en el ejército y está próximo a llegar Gustavo Petro en estos 4 años en un Congreso muy diverso, un Congreso que tiene unos retos enormes y donde él tiene mayorías. Llegamos al final, como siempre, gracias, que descansen.